La policía llegó a mi casa un jueves por la noche y me pidió que saliera al rellano, con las manos visibles, porque mi nombre aparecía en una denuncia por secuestro. Lo dijeron sin levantar la voz, pero con esa firmeza que no deja espacio para bromas. Yo estaba cenando frente al televisor cuando escuché los golpes en la puerta. Pensé que era un vecino que necesitaba algo. Cuando abrí y vi a dos agentes mirándome como si ya me conocieran, supe que aquello no era una confusión pequeña. Me preguntaron si era Marcos Vidalan. Les dije que sí. Uno de ellos sacó una carpeta y me explicó que una mujer había denunciado que su hermano llevaba desaparecido 2 días y que el último mensaje que envió decía que iba a reunirse conmigo en mi piso. Sentí que el estómago se me encogía. No conocía a nadie con ese nombre. Les pedí que entraran para revisar lo que quisieran. No tenía nada que ocultar. Mientras uno inspeccionaba el salón, el otro me enseñó una impresión del mensaje. Era una captura de pantalla. El desaparecido decía que yo tenía información importante sobre un asunto del edificio y que por eso iba a subir a verme. Aquello no tenía sentido. Yo llevaba 3 años viviendo allí y apenas hablaba con los vecinos. Trabajo desde casa. A mi rutina es bastante predecible. Les enseñé mi registro de llamadas, mis correos y el historial del portero automático. No había ninguna visita registrada ese día. Antes de irse, uno de los agentes me preguntó si había notado algo extraño en el edificio durante la última semana. Dudé unos segundos, pero les conté que el trastero comunitario había amanecido abierto 2 noches seguidas. Pensé que alguien se había dejado la puerta mal cerrada. No le di importancia. Cuando cerré la puerta tras ellos, me quedé inmóvil en el pasillo. La idea de que alguien hubiera usado mi nombre para citar a un hombre desaparecido en mi propio piso me parecía absurda. Sin embargo, la policía no inventa denuncias. Algo estaba pasando. Bajé al trastero. La puerta metálica estaba cerrada con candado, pero noté que el marco tenía marcas recientes, como si hubieran forzado la cerradura y luego la hubieran reemplazado. Saqué el móvil y encendí la linterna. El interior olía a humedad y polvo, pero había algo más. Un olor más denso, difícil de identificar. Mientras avanzaba entre cajas viejas y bicicletas cubiertas con plásticos, escuché un sonido leve, como un golpe apagado. Me detuve. Pensé que sería la tubería o el eco del edificio. Entonces, volvió a sonar. Esta vez más claro. Era un golpe seco, irregular, como si alguien estuviera moviéndose con dificultad. Seguí el sonido hasta el fondo del trastero, donde había una puerta pequeña que siempre creí que daba acceso a instalaciones antiguas. Estaba entreabierta. Empujé con cuidado y el olor se hizo más fuerte. Dentro había un espacio reducido con estanterías metálicas. En el suelo, apoyado contra la pared, había un hombre con las manos atadas con bridas de plástico. Tenía la boca cubierta con cinta adhesiva y los ojos desorbitados por el miedo. Tardé unos segundos en reaccionar, pero me acerqué y le quité la cinta. Empezó a respirar con dificultad y a decir mi nombre, como si me conociera de toda la vida. Me preguntó por qué lo había citado allí. Le dije que no sabía quién era. Le corté las bridas con una herramienta que encontré en el suelo y lo ayudé a levantarse. Me explicó que había recibido mensajes desde un número desconocido, firmados con mi nombre. Decían que yo tenía pruebas sobre un fraude que afectaba a varios vecinos y que necesitaba hablar con él antes de denunciarlo. Mientras hablaba, escuchamos la puerta del trastero cerrarse de golpe. El sonido metálico retumbó en el espacio reducido y supe que no estábamos solos. Me asomé al pasillo entre estanterías y vi una sombra moverse hacia la salida. Corrí, pero cuando llegué a la puerta principal del trastero, el candado ya estaba puesto desde fuera. Intenté forzarlo, pero era nuevo y resistente. El hombre, al que acababa de liberar, empezó a entrar en pánico. Me dijo que quien lo había citado sabía demasiados detalles sobre su vida, que incluso mencionó conversaciones privadas que solo había tenido con un vecino del edificio. Fue entonces cuando entendí que aquello no era un secuestro improvisado. Era algo más organizado. Saqué el teléfono para llamar a la policía, pero no tenía cobertura en el trastero. Decidí subir por la escalera de servicio
que conectaba con el garage. Era una salida de emergencia que pocos vecinos conocían. La puerta estaba cerrada con una barra antipánico. Empujé con fuerza y logramos salir al garaje. Mientras avanzábamos entre coches, escuché pasos detrás de nosotros. No eran ecos, eran pasos rápidos, decididos. Me giré y vi a Sergio, el presidente de la comunidad. Llevaba años en el edificio, siempre amable, siempre dispuesto a ayudar con cualquier problema. Esa noche su expresión era distinta. No parecía sorprendido de vernos allí. Nos dijo que aquello era un malentendido y que estábamos exagerando la situación. Le pregunté por qué el trastero tenía un candado nuevo y por qué había un hombre atado dentro. No respondió directamente, solo dio un paso hacia nosotros. El hombre que había estado secuestrado lo miró y dijo que lo reconocía, que había sido él quien le habló del supuesto fraude en una reunión informal hacía unas semanas. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Sergio dejó de fingir preocupación. Nos dijo que el edificio estaba lleno de gente descuidada, que nadie revisaba las cuentas ni los contratos, y que algunos ajustes financieros pasaban desapercibidos. Según él, el desaparecido había empezado a hacer preguntas incómodas y necesitaba asustarlo para que dejara de investigar. Yo no tenía nada que ver con eso, pero necesitaba un hombre creíble para citarlo sin levantar sospechas. Mi rutina era perfecta. Siempre en casa, sin visitas, sin familia cercana en el edificio. Si algo salía mal, yo sería el principal sospechoso. Cuando comprendí que planeaba incriminarme, di un paso atrás. Sergio sacó algo del bolsillo. Era una navaja pequeña, pero suficiente para que el mensaje quedara claro. Nos ordenó que volviéramos al trastero y que dijéramos que todo había sido un error, que el hombre se había encerrado solo y que yo lo había encontrado por casualidad. Su plan era presentarlo como una confusión antes de que la policía profundizara. El hombre a mi lado estaba débil, pero no dispuesto a obedecer. Yo tampoco. En un impulso, lancé las llaves de mi coche hacia el fondo del garaje. El sonido metálico distrajo a Sergio un segundo. Fue suficiente. Empujé una estantería móvil que estaba apoyada contra la pared y cayó entre nosotros, obligándolo a retroceder. Corrimos hacia la salida del garage que daba a la calle. Sergio intentó alcanzarnos, pero el hombre que había estado atado logró golpearlo con una barra metálica que encontró en el suelo. No sé si lo dejó inconsciente o solo aturdido. No me detuve a comprobarlo. Salimos a la calle y gritamos pidiendo ayuda. Un vecino que paseaba al perro llamó a la policía. Esta vez no tardaron en llegar. Registraron el trastero, el despacho de la comunidad y el piso de Sergio. Encontraron documentos manipulados, contratos alterados y pruebas de desvío de dinero. También hallaron mensajes enviados desde un teléfono prepago que coincidían con los que había recibido el hombre secuestrado. Sergio fue detenido esa misma noche. La policía me pidió disculpas por la sospecha inicial, pero el daño ya estaba hecho. Durante días, algunos vecinos me miraron con desconfianza. Mi nombre había estado ligado a una desaparición y a un secuestro. El hombre que había estado atado se mudó pocas semanas después. Dijo que no podía seguir viviendo en un lugar donde lo habían encerrado como advertencia. Pensé que todo había terminado. Sin embargo, hace 3 días encontré algo en mi buzón. Era una fotocopia de un extracto bancario antiguo de la comunidad, fechado meses antes de que Sergio asumiera la presidencia. Había movimientos irregulares señalados con un círculo rojo. En la parte inferior, alguien escribió a mano una frase: no era el único. No he llevado ese papel a la policía todavía. Lo tengo guardado en el cajón del escritorio mientras intento decidir qué hacer. Porque si Sergio no actuaba solo, entonces alguien más en el edificio sabía lo que estaba pasando. Alguien que todavía vive pared con pared conmigo. Y desde que apareció ese papel, he notado que la puerta del trastero vuelve a estar mal cerrada algunas noches, como si alguien quisiera recordarme que bajar allí fue solo el principio.